Hola, bienvenidos a mi última lección dentro de este posgrado, una lección que tengo el placer de compartir con mi compañero Alberto Olalde. Él os explicará más pues el contenido de esta lección desde su perspectiva de trabajador social. Yo voy a intentarlo hacer desde una perspectiva más, si se quiere, victimológica específicamente. La lección se titula Reparación y reconocimiento del daño. En primer lugar, por lo tanto, tendríamos que realizar algún tipo de clarificación respecto de qué es el daño. Podríamos utilizar también la palabra, como vimos en las primeras lecciones, sufrimiento, dentro de esa dimensión objetiva de la victimización. Bueno, el daño podríamos clasificarlo, podríamos distinguir en relación con el tipo de bienestar al cual afecta. Hay un daño que puede ser físico, un daño que puede ser material, económico, un daño que puede ser psicológico, moral. Tendemos a verlos como, cada uno en su sitio, pero realmente son daños que son muchas veces interdependientes y acumulativos. También podríamos hablar del daño en una perspectiva de las parcelas de vida afectadas en relación con lo que llamábamos victimización indirecta, y así podríamos hablar de una victimización personal, pero también de una victimización al resto de miembros de la familia, de una victimización también incluso cuando se produce un determinado delito al grupo, al colectivo de las personas que trabajan con la persona afectada, o incluso en un sentido extenso, por ejemplo en delitos de terrorismo, una victimización difusa a toda la sociedad. Por otro lado, también podríamos referirnos al daño producido en una perspectiva de tiempo y una perspectiva de quién produce ese daño, ya no tanto el daño delictivo. La victimización primaria es ese daño primero, el daño producido por el delito, pero hablaríamos también de una victimización secundaria que produce un daño. Es ese trato inadecuado, normalmente no intencionado, pero ese trato inadecuado que da cualquier agente, privado o público, que se pone en contacto con las víctimas una vez sucedido el daño. El tratarles mal, ya sean los medios de comunicación, ya sean los políticos, ya sea el médico forense, el fiscal, el juez, el letrado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese conjunto de victimización primaria y victimización secundaria produce lo que nosotros denominamos victimización acumulada, y eso hace que el daño se acreciente, y eso hace también dificulta lo que es el proceso de recuperación. Bien, esta lección va un paso más allá y habla de reparación y reconocimiento del daño. Y me podéis decir, hay daños irreparables, efectivamente, por ejemplo, la muerte de una persona, ese es un daño irreparable, se ha perdido. Incluso una victimización grave en forma de una lesión incapacitante para el resto de la vida, en ese sentido, ¿es reparable? Bueno, pues vamos a intentar ver estas cuestiones en la lección. También es importante diferenciar una serie de términos. Reconocimiento del daño, que puede ser una cosa obvia, ¿no? El daño se ha producido, sí, pero la persona que lo ha cometido no lo reconoce porque en su caso aplica lo que se conoce como las técnicas de neutralización de la culpa, y por lo tanto, que por otro lado lo hacemos en diferentes parcelas en la vida rutinaria, cualquier tipo de persona, y no reconoce ese daño, ¿no? Entonces, un primer paso, y de hecho no se puede aplicar, por ejemplo, la justicia restaurativa si no hay un reconocimiento mínimo del daño. A mí no me gusta hablar ya de arrepentimiento porque yo creo que tiene unas connotaciones religiosas que quizá hay autores que prefieren otros términos y yo lo comparto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el término rectificación, la posibilidad de rectificar, y creo que esto es algo muy empoderador para las personas. La posibilidad de recuperarse para las víctimas y la posibilidad de decir a cualquier persona que aunque haya cometido algo muy grave es posible rectificar, y en ese sentido la rectificación conllevaría también esa reparación, una reparación que puede ser una reparación material, puede ser una reparación de conducta, realizando determinadas conductas, oyendo a determinados programas de deshabituación, etcétera, o también puede ser una reparación simbólica muy importante, un gesto de petición de disculpas o una reparación simbólica a través de otro tipo de actos. Habría que diferenciar también entre la petición de disculpas y el perdón, que son dos cosas diferentes. Pedir disculpas se puede realizar de manera unilateral, pedir perdón, también, pero conlleva un proceso más complejo. Y me voy a centrar ahora muy brevemente en el perdón. ¿Por qué? Bueno, pues otros compañeros anteriormente también han hablado del perdón.
Lo que observamos, también podemos pensar que el perdón es algo que tradicionalmente se había unido mucho a, bueno, pues a categorías religiosas. Sin embargo, observamos en la actualidad un redescubrimiento en el ámbito jurídico del perdón. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y no solamente en el campo penal, sino también, por ejemplo, en el campo de las malas prácticas, en el ámbito de la salud, de los hospitales, etcétera, estamos viendo cómo hay una necesidad de las personas que cometen actos que consideran dañosos o dañinos, de petición de disculpas, de petición de perdón hacia las personas que los han sufrido. Y al mismo tiempo vemos también esa necesidad, ese interés de las víctimas que han sufrido un daño en que se les pidan disculpas. Que perdonen ya es otra cuestión, pero que se les pidan esas disculpas. Bueno, el perdón, veremos cómo en nuestro ordenamiento jurídico, curiosamente, hoy en día está regulado de una manera en la que solamente se permite, antes de dictar sentencia, para lo que tradicionalmente eran los delitos privados, semiprivados, y es para muy pocos tipos delictivos. Ahí tiene una consideración prácticamente residual. Y luego, curiosamente, el perdón también está regulado en nuestro Código Penal para delitos tan graves como son los delitos de crimen organizado y de terrorismo. Y aquí se da una paradoja, la obligación que tienen las personas que han cometido delitos de crimen organizado o de terrorismo especialmente graves de petición de disculpas para obtener la libertad condicional o obtener tercer grado. Bueno, pues esto, a mi modo de ver, es contraproducente en cierta manera, porque no le veo mucho sentido a obligar a pedir disculpas. Creo que esto es algo que se debería trabajar más en contextos restaurativos. No tiene sentido, sino que puede producir victimización secundaria. Pero esto es algo abierto al debate, y los encuentros restaurativos, del cual mi compañero Alberto Olalde ha sido facilitador, bueno, pues son una prueba de cómo la posibilidad del perdón, sin ser el fin último de la justicia restaurativa, puede estar ahí si las personas participantes lo quieren. Y para terminar, es muy importante decir que el perdón está siendo objeto de estudio victimológico en la actualidad porque sabemos que es muy bueno para las víctimas que lo quieren. Nunca puede ser una carga, nunca se puede imponer a una víctima perdonar, es un acto en ese sentido personalísimo, pero sabemos que las víctimas que lo quieren y lo hacen produce unos efectos muy positivos de bienestar psicológico y en general de bienestar. En todo caso, tenemos que resolver una serie de incógnitas. Todavía es mucho lo que nos falta por saber. Tenemos que saber quién perdona a quién, si no es la misma persona puede ser otra, cómo valora la víctima la autenticidad, cómo confía en que es sincero ese perdón, hasta dónde, cómo hay que reparar, cuándo es suficiente. Esto de la suficiencia suele interesar mucho, por ejemplo, a los fiscales, ¿no? Lo que ha hecho es suficiente para reparar, con lo que está haciendo para pedir perdón es suficiente. A lo mejor a la víctima no le interesa tanto, pero en términos jurídico-penales interesa en el sentido de que si conlleva efectos penológicos, generalmente de atenuación, dice, se tiene que tener un poco de rigor para que todo el mundo tenga lo mismo. Esto es una preocupación más jurídica, no tanto de las víctimas, como comentaba. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario que los victimólogos estudien esos procesos de perdón, porque es muchísimo lo que no conocemos. Y una vez más, os animo a hacerlo. Ha sido un placer compartir estos vídeos y estas clases con vosotros, y espero que os resulte también interesante la evaluación propuesta para esta lección, que es precisamente visitar una página de cómo podemos ayudar a las personas a pedir disculpas y a aceptarlas. Espero que os resulte de interés y que me escribáis para que me recomendéis cómo se puede mejorar esta página, ya que hemos colaborado con sus autores. Muchas gracias.